שמה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Esas son las palabras misteriosas con las que empieza el Evangelio de este domingo, y he querido venir al desierto de Judea, enfrente del Mar Muerto. Hoy madrugué para poder compartir con ustedes el amanecer sobre el Mar Muerto, y hemos venido aquí para hablar acerca de esta enigmática frase de la serpiente, porque a veces pensamos que la serpiente solamente es símbolo de maldición, y sin embargo también es símbolo de bendición. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Esta frase de Jesús en el Evangelio de San Juan está haciendo referencia a un pasaje del libro de los Números, donde se nos cuenta que en el desierto, cuando el pueblo viajaba hacia la tierra prometida, pues ante las dificultades del desierto, la sed, el hambre y las incomodidades, pues de nuevo los israelitas se quejaron contra Moisés y dijeron que hubieran preferido quedarse de esclavos en Egipto que haber sido liberados por Dios. Dios, que intentaba convencer a su pueblo de que tenían que ser libres, pero tenían que purificarse por el desierto. El pueblo se rebelaba, el pueblo era duro de corazón y de cabeza. Entonces Dios permitió que fueran atacados por las serpientes del desierto, y muchos fueron mordidos, ¿no? Era común que en las noches, en el frío que hay en el desierto por la noche, pues las serpientes buscaran el calor de las tiendas de los israelitas, se metieran y los mordieran. Entonces, envenenados, pues empezaban a morir, y entonces se dieron cuenta, ante el dolor de la vida, el ser humano se da cuenta de sus errores y se arrepiente y se vuelve humilde. Y entonces eso es lo que ocurrió. Fueron a Moisés, pidieron perdón y pidieron reconciliación con Dios, se arrepintieron. Y entonces Dios se compadeció, escuchó sus súplicas y le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una vara, en su bastón, para poder elevarla, para poder levantarla, y de ese modo la serpiente sirviera de símbolo del poder de Dios, del poder sanador de Dios. Y entonces todos aquellos que miraran la serpiente con fe quedarían sanados. Eso es lo que dice esta historia. Y Jesús está haciendo referencia a eso. Ahora vamos a explicar por qué Jesús se refiere y cómo usa él esta imagen. Pero arqueológicamente esto está confirmado, confirmadísimo. Aquí más al sur, en la región de Timna, que es parte de Edom, la tierra roja, las minas de cobre, allí en el desierto del Negev, en ese lugar se encontró, de hecho, una serpiente de bronce de estas épocas, de la edad de cobre, y allí se encontró, y ahora está esta serpiente en el Museo de Israel. Allá en Jerusalén está conservada esta serpiente. No estoy diciendo que esa es la serpiente que Moisés tenía, pero esa es la región donde esto ocurrió. Y en realidad lo que nos hace ver arqueológicamente es que en una época
y había creencias religiosas en torno a las serpientes. Muchos pueblos consideraron las serpientes como un ser divino, y entonces se dio mucho este tipo de devociones, este tipo de creencias, ¿no? Y en todo el mundo se les dio una cierta divinización a las serpientes, tanto así que fueron considerados incluso ángeles, o los ángeles se les atribuía forma de serpiente. Cuando hablamos de serafines, los serafines siempre fueron en las culturas de Medio Oriente representados como serpientes, y a veces serpientes con alas. Entonces es una representación muy común en muchas culturas, incluso en América, ¿no? Las culturas prehispánicas tenían serpientes, serpientes emplumadas, los dioses eran considerados pues como con forma de serpiente. Y también se le consideraba como un ser sanador, por ejemplo en la mitología griega, ¿no? Tanto es así que en la vara de Esculapio es esa también vara con una serpiente alrededor, es el símbolo de la medicina, ¿no? Y se usa en las farmacias, por ejemplo, lo vemos. En muchos lugares también se usa la cruz con la vara de Esculapio, y tiene toda una mezcla de elementos culturales que son entre bíblicos y greco-mitológicos que la cultura ha tomado de ahí, porque muchas culturas consideraban las serpientes como símbolo de sanación. Y también en la Biblia eso está reflejado, es un hecho histórico. Eso es lo que quería decir con el descubrimiento arqueológico. Y en el caso de la Biblia, pues en el caso de Moisés, este símbolo fue utilizado para la sanación de los israelitas, que se arrepentían, lloraban sus pecados, creyendo en el poder de Dios, pedían perdón y eran sanados. Entonces eso es lo que se nos cuenta en el Antiguo Testamento, y Jesús hace referencia hoy en el Evangelio y dice, pues así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Jesús está haciendo referencia a que Él mismo va a ser levantado. ¿Dónde? En la cruz. El Evangelio de San Juan usa mucho este elemento o esta expresión, que el Hijo del Hombre será levantado. Porque Jesús va a morir, y va a morir de una manera brutal, crucificado de la manera más cruel. Pero esta crucifixión era un tormento que los romanos hacían colgando a una persona para que muriera desangrada, pero en lo alto, para que sirviera de escarmiento, para que todos lo vieran, para sembrar el terror en las multitudes, en la gente, viendo ese escarmiento público. Pero en el caso de Jesús, eso va a ser presentado como algo diferente, porque va a ser levantado para ser visto, para que no solamente los que pasaban por el camino del Calvario lo vieran, sino también para que todo el mundo, toda la humanidad vea a Cristo levantado ahí en la cruz, y para que todos veamos que eso no es una humillación, sino es una glorificación. Jesús va a ser glorificado, exaltado. Es el momento más glorioso de su vida, el momento en que está dando su vida en la cruz. Está haciendo el acto de amor más grande, el acto de entrega más grande, el acto de obediencia más grande. Y entonces todos los que lo miremos con fe, seremos sanados. Ese es el significado de fondo que Jesús nos está dando aquí. Como la serpiente del desierto, Él va a ser el signo de salvación, signo de amor de Dios. Y es un signo paradójico, porque la serpiente, que era la que producía el veneno, luego se convierte en símbolo de sanación, de salud, de curación. Entonces, igual Jesús, que está siendo atormentado y que está muriendo, Jesús que está muriendo en la cruz, en lugar de ser un símbolo de muerte, es un símbolo de vida. Entonces lo mismo se vuelve a dar esa paradoja de que yo veo a Cristo muriendo en la cruz y me transmite la vida. Entonces ahí está el veneno y el antídoto, ¿no? En la serpiente está el veneno, y del veneno de la serpiente sale el antídoto de las serpientes. Pues igual aquí Cristo es el símbolo, su muerte es el símbolo de la vida, que nos da la vida. Entonces aquí Jesús nos está diciendo, el que me mire con fe, el que venga a mí, tendrá vida eterna. Entonces por eso continúa luego la siguiente frase diciendo, tanto amó Dios al mundo que entregó
a su Hijo único en la cruz, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y luego va a continuar este discurso a Nicodemo, diciéndole que el que acepte al Señor, ¿no? Ese será el juicio, el que acepte al Señor será salvado, y el que lo rechace, el que no quiera mirar a la cruz con fe, ese mismo se va a condenar a sí mismo, siguiendo la imagen de los israelitas. Los que aceptaron mirar con fe y arrepentirse, entonces esos fueron sanados. Los que rechazaron, que siguieron en su actitud y no miraron con fe aquella serpiente de bronce, murieron porque estaban pues heridos de muerte. Ese es el juicio. Entonces San Juan en el Evangelio, en la boca de Jesús, nos está diciendo que el juicio no es Dios que te condena, sino tú que rechazas ser salvado. El que rechazó la serpiente pues murió envenenado. Nosotros todos estamos envenenados. Y entonces de aquí también se sigue otro hecho. Y es que para ser sanado por Cristo, hace falta que miremos a la cruz con la misma actitud de aquellos hombres que envenenados miraban con fe, con devoción y con angustia, con necesidad, porque se sentían necesitados de salud, de liberación, de sanación. Entonces también nosotros, en el caso de la cruz de Cristo tenemos que mirarla sintiéndonos completamente necesitados de la gracia, del perdón, de la misericordia, de la sanación. Entonces nosotros mirando a Cristo no lo miramos simplemente como algo bonito, como algo anecdótico, como algo histórico, como algo del pasado. Miramos a Cristo diciéndole: Señor, sáname, Señor, sálvame por tu misericordia. Entonces necesito ser sanado por ti porque estoy envenenado del pecado. Soy pecador y no puedo salir de esto por mí mismo. Estoy condenado a muerte si tú no me sanas. Esa es la manera como se nos invita aquí a mirar la cruz de Cristo en este camino de preparación, este camino por el desierto que es la Cuaresma. Pues estamos invitados a buscar el rostro del Señor, a buscar su misericordia, la salud que viene de la cruz de Cristo, de ese estandarte. También es interesante que si lo pensamos bien, esto se lo escuché a un sacerdote y la verdad me parece interesante, ¿cómo pudo haber Moisés puesto una serpiente de bronce en la vara que él llevaba en la mano? Pues en realidad, si lo pensamos, una vara es recta, la serpiente pues le da vueltas, pero si quieres incrustarla, fijarla en la vara, pues se resbala, se cae, necesita un soporte. Y por tanto, es lo más obvio que la vara de Moisés tuviera esta serpiente de bronce, pero en la parte de arriba necesitara tener un travesaño en el cual poder colgar la serpiente para que pudiera fijarse en la vara. Entonces, en realidad estamos hablando de que la vara de Moisés se tuvo que convertir en una especie de cruz para poder contener aquella serpiente. Entonces, también es interesante, ¿no? Como ya desde la antigüedad, desde ese momento, esa vara de Moisés con la serpiente era ya una prefiguración de la cruz de Cristo que vendría a salvarnos y a liberarnos. Cuenta la Biblia que en tiempos del rey Ezequías, ya muchos siglos después, incluso después del rey David, el rey Salomón, estaba en el templo de Jerusalén, en el primer templo, aquella serpiente de Moisés de bronce, y se veneraba allí, y la gente le tenía muchísima devoción, incluso la veneraban y la idolatraban, le ofrecían incienso. Entonces el rey Ezequías decidió mandar a destruir aquella serpiente de bronce.
y la desapareció, la rompió y la desapareció. Y es interesante cómo se nos presenta en la Biblia y se nos dice que a Dios le agradó aquella destrucción de la serpiente, que había sido un instrumento de salvación usado por Dios, había sido algo bueno, pero se había convertido en un ídolo y por tanto hubo que destruirlo. Bueno, pues eso nos hace pensar en una cosa, y es que incluso las cosas más buenas, incluso las cosas de Dios, incluso las cosas que Dios mismo nos regala y usa para hacernos el bien y bendecirnos, esas mismas cosas se pueden terminar convirtiendo en ídolos y en cosas que nos hacen daño. Y eso nos tiene que hacer reflexionar mucho. Aquí se hablaba de esta serpiente de bronce que le llamaban en aquella época el Nehustán, era el nombre hebreo, que es una mezcla, la palabra Nehustán mezcla en hebreo el significado de la palabra mordedura, la palabra serpiente y la palabra bronce. Son muy parecidas las tres, entonces es como que se resumen las tres en el Nehustán. Así le llamaban a este ídolo en el que habían convertido ese instrumento de salvación. Bueno, pues esto nos hace pensar que hay cosas muy buenas que podemos terminar usando mal. Por ejemplo, pensemos en los sacramentales, específicamente en objetos religiosos, que son buenos y son bendición para nosotros, y es bueno usarlos, llevar un crucifijo, llevar una medalla, la medalla milagrosa, un escapulario, podamos llevar un rosario, ¿no? De hecho yo aquí llevo uno, pero la cuestión es cuando empezamos a convertir estos objetos de devoción y de oración en una especie de amuleto, ¿no? ¿Y en cuándo se convierte en amuleto? Pues en dos momentos. Uno, cuando ya no usamos estos instrumentos para orar, sino que ya los llevamos como si ellos mismos fueran una protección automática y ya no es un instrumento de oración. O, por ejemplo, cuando ya nuestra vida de unión con Dios pasa más a través de estos instrumentos que a través de la meditación de la palabra de Dios, de los sacramentos, ¿no? Y de esos momentos fuertes de unión con Dios, y estamos más bien usándolos en lugar de estos modos de unirnos al Señor. Entonces aquí ciertamente sería un uso equivocado. Pero, por ejemplo, incluso la Sagrada Escritura, por ejemplo, la Sagrada Escritura es palabra del mismísimo Dios. La Sagrada Escritura hay que conocerla, hay que estudiarla, sobre todo hay que meditarla, hay que amarla, hay que promoverla. La Biblia, tenemos que acercarnos a ella. Y sin embargo, también esto, la palabra de Dios en que está en la Escritura puede llegar incluso a ser idolatrada y usada mal. Por ejemplo, cuando se lee y se interpreta de manera fundamentalista, sacando de contexto frases, usándolas ideológicamente en contra de la tradición de la Iglesia, por ejemplo. O cuando incluso se llega a decir que solo la Escritura es válida y que la vida espiritual única y exclusivamente tiene que usar la Escritura. Bueno, pues eso es una idolatría de algo que es bueno y que de repente lo saco de todo su contexto y lo uso de una manera abusiva, ¿no? Que además no puede decir, si uso solo la Escritura sin nada más, no soy capaz de entenderla por sí sola porque falta todo el contexto, falta toda la autoridad de la Iglesia que me ayude a entenderla. Entonces termino idolatrándola y me termina alejando de las fuentes de salvación de Dios. O por ejemplo, también cuando idolatramos a nuestros líderes religiosos, qué importante es también ser conscientes de esto, ¿no? A los mismos sacerdotes y religiosos que nos guían. Claro que es bueno querernos, es bueno ser respetuosos, incluso me atrevo a decir que la docilidad a todo aquello que sea legítimo en la guía de la Iglesia, eso es bueno. Pero idolatrar cuando ya canonizamos en vida a las personas y consideramos que ese sacerdote es santo y estamos alabándolo y siguiéndolo, nosotros seguimos a Cristo. Todos los hombres que estamos en la tierra, por más buena gente que parezcamos, somos solo eso, un medio, y además somos falibles. Necesitamos que
todo el pueblo de Dios ore por nosotros porque somos también pecadores. Entonces, en el momento en que idolatramos, ¿no?, a un sacerdote, incluso al Papa, que hay que venerarlo como una persona que es un instrumento de Dios, sí, pero no es una idolatría. No por ser Papa automáticamente ya es un ser divino. No, es un ser humano, y el Papa Francisco nos lo recuerda tanto. Dice, oren por mí. Y todos los papas por igual, incluso los que han sido canonizados, hay que tenerles respeto, cariño, afecto, pero sin idolatrar a las personas. Todos somos seres humanos limitados. Entonces, así podríamos seguir dando muchos ejemplos, pero lo importante es recordar que así como pasó con esa serpiente del desierto, que fue instrumento de salvación, era solo una imagen y una preparación para la salvación de Cristo. Pero al final solo Cristo es Dios, solo Cristo salva. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.